Un minuto sobre las 8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Y bueno, empezamos con las últimas declaraciones de Donald Trump. Se acerca la fecha para ese cierre de gobierno, para ese shutdown en Estados Unidos, y su presidente ve probable que suceda antes de la fecha límite. Es mañana, 1 de octubre. Estefanía Muniz. Quedan horas para que se produzca el cierre del gobierno en Estados Unidos. Esta tarde se ha reunido el presidente con republicanos y demócratas con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo, aunque cree que es probable que termine sucediendo. We don't want it to shut down because we have the greatest period of time ever. I told you, we have $17 trillion being invested. También ha comparecido el líder de la minoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, que ha señalado que los demócratas, al término de la reunión con el presidente Trump, siguen muy distanciados sobre un posible acuerdo para evitar el cierre del gobierno. Enfatizan que depende de los republicanos si quieren un cierre y señala que en última instancia Trump es quien toma las decisiones. Y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se ha declarado escéptico sobre si el Congreso podrá aprobar un proyecto de ley de financiación a corto plazo y evitar así un cierre gubernamental para mañana. La administración Trump está planeando dejar de financiar al Consejo de Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia. El Consejo está compuesto por un grupo de supervisión de 72 inspectores generales encargados de abordar la integridad, economía y eficacia de las agencias gubernamentales, y la decisión se toma con el objetivo de reducir el número de empleados federales, tal y como pedían desde la Casa Blanca en días anteriores con motivo del posible cierre del gobierno de Estados Unidos. En cuanto a los aranceles, Donald Trump ha advertido de que impondrá esos aranceles a las compañías farmacéuticas que no lleguen a un acuerdo con Estados Unidos. Y reducirá el precio de los medicamentos. En declaraciones a la Casa Blanca, Trump ha afirmado que su administración mantendrá conversaciones con todas las farmacéuticas la próxima semana para intentar cerrar nuevos acuerdos. Dice, si no llegamos a un acuerdo, les aplicaremos aranceles adicionales del 5, 6, 7, 8% o la diferencia que sea. Sin embargo, afirma que todos los acuerdos salgan bien. Los comentarios siguen al anuncio de que Pfizer invertirá $70.000 millones en el país y reducirá los precios de sus medicamentos más utilizados. Y con motivo de esa noticia, hoy hemos visto, y estamos viendo, de hecho, movimientos importantes para Pfizer. Ahora mismo sus títulos están un 5,70% al alza, $25.21. Además, Donald Trump ha vuelto a fijar aranceles del 10% a la madera blanda y aserrada y del 25% a los productos de madera tapizados, gabinetes de cocina y tocadores. Estos aranceles entrarán en vigor el 14 de octubre. Tendrán un límite del 15% para las importaciones procedentes de la Unión Europea y Japón. Además, a partir del 1 de enero de 2026, los aranceles para los productos de madera tapizados aumentarán al 30%, mientras que los gabinetes de cocina y tocadores aumentarán al 50%. A excepción quedan aquellos países que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos en los que las importaciones de productos no sean una amenaza de seguridad nacional. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, ha respondido a estos aranceles afirmando que no hay ganadores en las guerras arancelarias. Y seguimos con Donald Trump. Hoy, por cierto, junto a Pete Hegseth, ha hablado ante una multitud de militares de alto rango y se ha comprometido Trump a gastar más de $1 billón en el ejército para el año 2026. Trump ha enfatizado que expandirá la Armada con al menos 19 barcos el próximo año y agregará submarinos, destructores y buques de asalto. Además, el presidente ha revelado que el personal militar recibirá un aumento salarial del 3,8% para el próximo año. Esta inversión llega tras la afirmación del presidente estadounidense de que el país debe enfrentar lo que considera como invasión desde adentro, advirtiendo que las amenazas internas son tan importantes como las del exterior. El jefe del Pentágono ha ordenado a los generales prepararse para la guerra porque los enemigos se están agrupando. Durante la reunión, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente Trump han dado un discurso a los puestos de liderazgo del ejército en la base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia, para el que han obligado a desplazarse al país a centenares de generales. Con una retórica cargada de cierto belicismo, Pete Hegseth ha instado a los comandos militares a prepararse para la guerra, recuperar el etos guerrero y los estándares físicos, porque asegura y considera el jefe del Pentágono que los enemigos se están agrupando y por tanto las amenazas creciendo.
En Oriente Medio, el primer ministro catarí afirma que el plan de Trump para Gaza necesita una aclaración en cuanto a la protección de los derechos palestinos. Estamos hablando de Al-Thani, quien ha señalado que el plan del presidente Trump para asegurar la paz en Gaza requiere cierta aclaración y discusión adicionales. En declaraciones al medio Al Jazeera dice que el plan se encuentra en sus primeras etapas y que necesita desarrollo, que buscan crear una vía que proteja los derechos de los palestinos. Añade que el gobierno de Gaza de posguerra es el tema que debería discutirse con los socios estadounidenses, pero que no tiene nada que ver con Israel. El funcionario catarí ha señalado que representantes de su país y de Egipto han presentado el plan a Hamás, subrayando que su prioridad es poner fin a la guerra. Dice, Hamás actuó con responsabilidad y prometió estudiar el plan. Y mientras tanto, también tenemos que mirar las declaraciones, atender a las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha llamado a todas las partes a comprometerse con el plan de Trump para Gaza, mientras el presidente de Estados Unidos sigue alertando y enviando ultimátums al grupo terrorista Hamás. Guterres insiste en que la prioridad sigue siendo aliviar el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos por Hamás. Entre tanto, el presidente estadounidense Donald Trump señala que la milicia palestina Hamás pagará en el infierno si rechazan su plan para Gaza. But we have just about everybody. We have one signature that we need, and that signature will El grupo pay. paramilitar recibió de 3 a 4 días para responder a su plan de paz de 20 puntos para el enclave gazatí o enfrentar graves consecuencias. La autoridad palestina ya ha respaldado la propuesta y, según apunta CBS News, jamás podría aceptar el acuerdo. Desde la ala internacional, tanto el presidente francés Emmanuel Macron como el canciller alemán Olaf Scholz apoyan la propuesta estadounidense y dicen que es la mejor oportunidad para la paz. Sin embargo, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, concluye que está insatisfecho con este plan estadounidense. Y en el otro foco geopolítico, la guerra de Ucrania, Donald Trump señala que Putin y Zelensky deben reunirse para poner fin a la guerra. Declaraciones de Trump en línea con las anunciadas en las últimas reuniones. Sin embargo, ni Rusia ni Ucrania dan señales de que esto vaya a suceder. A opinión del Kremlin, las negociaciones se tienen que producir a un ritmo más lento, ya que son negociaciones serias. Por cierto, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado hoy que su país y sus aliados aspiran a obtener $1.000 millones de financiación mensual en el marco de la iniciativa Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania de la OTAN. El programa se lanzó en el mes de agosto para la compra de armas y hasta la fecha se han entregado más de 1.000 millones. También en clave geopolítica y militar, Donald Trump ha advertido de que Rusia y China igualarán a Estados Unidos en armas nucleares en 5 años. También ha afirmado que la tecnología submarina estadounidense está 25 años por delante de Rusia y China. Afirma que el despliegue de 2 submarinos nucleares más cerca de Rusia en agosto porque Estados Unidos se sentía ligeramente amenazado y porque Moscú usó la palabra nuclear. Añade que uno de los submarinos está al acecho, pero que está seguro de que no tendrán que usarlo, afirmando que es totalmente indetectable. Pasamos a Reino Unido porque su primer ministro, Keir Starmer, ha afirmado de que el país debe controlar la migración, pero sin sobrepasar una línea moral. En su discurso ante la conferencia del Partido Laborista declara que controlar la inmigración es un objetivo razonable, aunque alude a los últimos episodios de violencia poco legítimos. Para ello, el primer ministro ha anunciado que reprimirán a las bandas, así como que tomarán medidas contra el trabajo ilegal. También asegura que deportará a los que no tengan derecho a residir en el país por su situación irregular y, para terminar, señala que la libertad de expresión es un derecho asegurado pero sin incitar a la violencia. En cuanto a política monetaria, el vicepresidente de la Fed de Estados Unidos, Philip Jefferson, espera que el país mantenga el ritmo de crecimiento del 1,5% este año, y Susan Collins, presidenta del Banco de la Fed de Boston, también ha hablado. Dice que apoya el recorte de 25 puntos básicos. Del mismo modo, subraya que espera la inflación al consumidor que se mantenga elevada el próximo año. Por parte de Philip Jefferson, dice que el PIB estadounidense ha crecido a una tasa anual aproximadamente del 1,5%, lo que refleja una rebaja respecto al crecimiento del 2,5% del pasado año. También revela que con la tasa de desempleo en el 4,3 indica un debilitamiento del mercado laboral y apoya un recorte de 25 puntos básicos en la última reunión para equilibrar los riesgos de inflación y el potencial de estrés en el mercado laboral.
En clave macro miramos a los datos de vivienda. Según el informe Case-Shiller, los precios de la vivienda en Estados Unidos crecieron un 1,7% anual. El índice compuesto de 10 ciudades subía un 2,3% y el de 20 ciudades un 1,8%. El mayor aumento de precios se ha registrado en Nueva York, seguido de Chicago y de Cleveland. Por otro lado, según un informe de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, publicado este mismo martes, el precio de las casas en Estados Unidos disminuye un 0,1% en el mes de julio respecto a junio. Mientras tanto, la cifra ha aumentado un 2,3% en tasa anual en comparación con el mismo periodo de 2024. Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se registraron 7,2 millones de vacantes de empleo. Además, la tasa de vacantes también se mantiene sin cambios en el 4,3%. La tasa de contratación ha sido del 3,2%. El número y la tasa de desvinculaciones totales en agosto se ha mantenido prácticamente sin cambios, entre los 5,1 millones y el 3,2%. Al mismo tiempo, la tasa de abandono ha mostrado una variación mínima, con un 1,9% y un 3,1 millones. Y también tenemos que mirar en clave macro la confianza del consumidor, que registra una caída de 3,6 puntos. En septiembre es el nivel más bajo desde abril de 2025. Según el informe mensual publicado por la Universidad de Michigan, el índice se sitúa en 94,2 puntos. Por su parte, el índice de situación actual baja 7 puntos, situándose en los 125,4 puntos. El índice de expectativas del consumidor disminuye a 1,3 puntos hasta alcanzar los 73,4 puntos. En clave empresarial y a su vez también en clave nacional tenemos que mirar a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Por cierto, el accionista y consejero David Martínez ha roto el rechazo unánime del Sabadell y ha anunciado que acudirá a la OPA del BBVA. Dice que es una clara muestra, esto lo está diciendo la entidad y lo está diciendo Carlos Torres Vila, dice que es una clara muestra del enorme atractivo tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA frente al proyecto del Banco Sabadell en solitario. Insistimos, estas son las palabras que estamos rescatando de Carlos Torres Vila y son las reacciones también y la declaración por parte de la entidad después de haber visto ese rechazo por parte del Banco Sabadell. Dice Carlos Torres Vila que es especialmente relevante porque se trata de uno de los mayores accionistas de Banco Sabadell, con casi el 4% de las acciones, miembro desde hace años de su consejo de administración y por tanto anima a todos los accionistas a que acudan también a la oferta. Es una oportunidad única y es ahora. Estas son las palabras de Carlos Torres Vila desde el BBVA, destacando esa participación de David Martínez, del inversor mexicano que participará en esa OPA dirigida a Banco Sabadell. En más detalles también que tenemos Estefanía Muniz de esta situación empresarial. 2 ruedas de prensa a la que hemos asistido esta tarde para concluir que el Consejo del Banco Sabadell rechaza la OPA del BBVA, pide a sus accionistas no acudir, considera que el precio ofrecido infravalora al banco hasta un 26%, que sus propios dividendos y recompras serían un 40% del valor de mercado frente a una remuneración inferior en el BBVA y que acudir conlleva riesgos fiscales y de dilución. Defiende que el proyecto independiente de Sabadell es más rentable y sólido. El Consejo de Administración, por tanto, ha rechazado esa OPA tras la mejora del 10% en línea con lo que se esperaba, pero la duda estaba en lo que haría su tercer accionista, el primero individual, el mexicano David Martínez, quien rompe con la unanimidad del Consejo y el no rotundo de la reunión anterior. Él sí acudirá a la OPA, canjeará su 3,86% del Banco Sabadell y se desmarca así del rechazo del Consejo de Administración, con una participación valorada en más de 640 millones de euros, el mayor accionista individual de la entidad catalana. Escuchamos al presidente del Banco Sabadell, Josep Olió. El Consejo sigue recomendando a los accionistas no aceptar la OPA y sigue considerando, con los datos que tiene, que tendrá un nivel de aceptación muy bajo. ¿Cuáles son las razones? Bueno, en primer lugar, el precio ofrecido es insuficiente. Es significativamente inferior al valor del proyecto de Banco de Sabadell en solitario. BBVA nos está ofreciendo un precio muy similar a la cotización actual de mercado, cuando tenemos un potencial
de revalorización de hasta el 26%. Por lo tanto, desde el Banco Sabadell recomiendan a los accionistas no aceptar la OPA. Consideran que con los datos que tiene tendrá un nivel muy bajo y con un precio insuficiente, un precio inferior al valor del proyecto de Sabadell.